dentro de un aporte más de opinión laboral, hablemos sobre las fuentes y su relevancia en el derecho laboral. Aquel profesor mexicano que Dios goce, profesor, rector universitario, me refiero nada más y nada menos que al doctor Mario de la Cueva, cuando vino a exponer precisamente sobre esto, sobre las fuentes, afirmó que estos, podríamos decir, son elementos históricos, sociales, económicos, religiosos, culturales. Decía él que determinan las sustancias de la norma jurídica, es decir, estos elementos económicos, sociales, de todo tipo que se dan dentro del ser humano, son los creadores de ciertas normas, de ciertos mandamientos, los cuales son precisamente que surgen y se positivizan, o sea, se normativizan dentro del derecho, en este caso del derecho laboral. Bueno, hay otro autor también que me encontré sobre la temática, que es de origen francés, Dupasquier, donde, y me fascina lo dicho por él, pues es como, diría yo, un poeta jurídico, donde dijo que preguntar por las fuentes del derecho es averiguar el punto por donde salieron las normas de las profundidades de la vida social para aparecer en la superficie del derecho. Es así como, yo me imagino como una fuente de agua donde surgen precisamente esto a raíz de ese entorno que se da dentro de nuestras sociedades para venir a positivizarse, para crear una norma. Pero surge precisamente de ese contubernio que se da dentro de la parte social, económica, política, etcétera, etcétera. Es decir, entonces podríamos decir que las leyes deben brotar del análisis de las realidades sociales, de las realidades de cada país, de las realidades nacionales, del desarrollo que se da en las fábricas, en los talleres, en el entorno privado, en el entorno público, en el Estado, en las necesidades de las personas empleadoras, en las necesidades de las personas trabajadoras y sus familias. Y no precisamente son principios teóricos, las fuentes no son deducciones abstractas, sino de la realidad. Y ante esa realidad, ante determinada necesidad, surge precisamente como fuente la positivización de una norma. La naturaleza del derecho laboral costarricense es de orden público. Si ustedes revisan precisamente el artículo 14, eso significa que papá Estado, si bien dentro de las relaciones del derecho del trabajo en el Código de Trabajo son de tipo privada, se rigen por la autonomía, pero al papá del Estado, al haber catalogado las normas mínimas que están en el Código de Trabajo como fuentes del derecho laboral, que precisamente es una norma, me refiero al Código de Trabajo, puede levantar el velo y revisar un contrato de trabajo, revisar por medio de su cuerpo de inspectores, por medio de la autoridad judicial, que no se estén contraviniendo las normas mínimas que están dentro del código de trabajo. Vean qué diferente es el derecho al trabajo, por ejemplo, al derecho civil. En un contrato de arrendamiento, no hay un cuerpo de inspectores, por ejemplo, para ver si es un contrato leonino o no, o sea, si es un contrato excesivo para alguna de las partes que las pueda perjudicar, sino que tienen que ir en este caso ante la vía judicial. No así en el derecho del trabajo, donde hay una protección
dentro de las empresas, dentro de las relaciones laborales, dentro del sector público como privado, mediante cuerpos especializados, en este caso inspección de trabajo, que el Estado o papá Estado está proveyendo a nivel internacional con base en los convenios, por ejemplo, 81 y 129 que han sido ratificados y dados por la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OIT. Ahora sí, si ustedes revisan en la doctrina, las fuentes las dividen en fuentes internacionales. Recordemos, es un primer prototipo. Las fuentes internacionales, y aquí hay que recordar que nosotros los costarricenses nos caracterizamos por respetar a las organizaciones internacionales. Incluso pertenecemos a montones de organismos internacionales e incluso tenemos posicionados dentro del país, dentro de nuestra esfera, tenemos organismos como la OIT, que está aquí a nivel de Centroamérica, a nivel de República Dominicana, Haití, Panamá, la tenemos su sede aquí en Costa Rica. Y tenemos como la Corte Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, diferentes organismos. Bueno, una fuente internacional muy importante es, por ejemplo, los convenios internacionales. Sirven de fuente al derecho del trabajo. Si ustedes revisan el artículo 7 de nuestra Constitución de 1949, dice que incluso están por encima de una ley, prevalecen por encima de un código de trabajo si hay un convenio debidamente ratificado. Y además hay otro tipo de convenios y de tratados que Costa Rica es respetuoso y son parte, son fuente internacional, son normas que rigen también en el país, incluso como les digo, por encima de las mismas leyes que tenemos ordinarias. También una segunda caracterización de las fuentes son las fuentes estatales. Estas a su vez las podemos dividir en fuentes formales, o sea, las que hacen la ley, y las fuentes materiales, o sea, lo sustantivo que se da, el contenido que está dentro de la norma. Y aquí dentro de las fuentes formales decimos cómo se hace la ley, precisamente. Y aquí incluimos los tres poderes de la República: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Fuentes estatales son las leyes, los reglamentos, las normas de rango inferior como por ejemplo una circular, una directriz, y prevaleciendo por encima de todas ellas nada menos y nada más que la constitución política de nuestro país de 1949. Eh, También la doctrina da una tercera denominación a las fuentes o las divide en fuentes de origen profesional. Las fuentes de origen profesional, de acuerdo a la doctrina, sobre todo la doctrina española y uruguaya, que es la que he analizado, que he leído mucho, porque es muy desarrollado a nivel del ámbito laboral, dice que las fuentes de origen profesional se originan con la intervención de las partes sociales en el mismo ejercicio de un trabajo. Nacen porque el derecho estatal, o sea, la norma, el código de trabajo, el reglamento que vimos, en muchos casos es incompleto y eso es entendible. No llena las expectativas y las necesidades de esa relación, ese binomio patrono-trabajador, o hablemos de la ciudadanía en general, sea, son hábitos nacidos en el lugar del trabajo, podríamos decir, por eso son de origen profesional, de origen del trabajo mismo, seguidos de manera regular y continua en la relación laboral. Y aquí me refiero, como ejemplos, dentro de las fuentes de origen profesional, a los usos y las costumbres que son muy importantes dentro del código de trabajo, son fuentes. Y nada menos y nada más que los reglamentos de trabajo nacen
dentro de las mismas relaciones de trabajo como una necesidad, y las convenciones colectivas, los arreglos directos también son fuentes de origen profesional. Todos estos instrumentos vienen a complementar entonces a nuestro código de trabajo, vienen a complementar la ley marco de empleo público si estamos hablando del sector estatal, del sector gobierno, por ejemplo, junto entonces con las reglamentaciones respectivas. Aquí también, y ya para ir finalizando, es importante hablar que tenemos, de acuerdo a la pirámide kelseniana, Kelsen huye de Austria, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, porque es perseguido por sus teorías jurídicas y se radica allá en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos dicta precisamente lo que se conoce como la pirámide de él, donde se dice que la relación jerárquica de las fuentes que hemos mencionado está, por ejemplo, la constitución política, lo que tiene que ver con los tratados, los convenios internacionales debidamente ratificados por el país, las leyes, los reglamentos, decretos, directrices, circulares, memorándums. También aquí se incluye, y recordemos, la jurisprudencia patria y pues lógicamente que no podemos dejar de lado la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que es de erga omnes dentro de esas fuentes jerárquicas que vienen a complementar al Estado costarricense, porque estar informados nos hace más libres y educados en la toma de decisiones que hagamos dentro de nuestro diario quehacer laboral.